¿Sí? ¿Listas? Bueno, muy buenas tardes a todas mis hermanas aquí en Macedonia. Bienvenidas a nuestra reunión de mujeres que cada jueves nos juntamos y estamos llevando juntas la lectura de este libro maravilloso que ha sido de tanta bendición. Y en esta tarde, cuando compartía algunos de la fotito para invitar a más y más amigas, se conectó conmigo Silvia Checa López de Oruro, Bolivia, y le mandamos un saludo grande a Silvia. Ella me decía, tengo el libro y qué bueno que ahora ya tengo un grupo con quien voy a empezar a hacerlo junta. Así que Silvia, anda tranquila porque nosotros hacemos el libro bien despacito, aprovechando siempre todas las enseñanzas. Y también Coral Escobar de Cochabamba, Bolivia, se está uniendo esta tarde a la transmisión. Así que estamos súper agradecidas al Señor por estas hermanas, estas amigas en la distancia. No las conocemos, pero son nuestras hermanas en la fe. Y qué bendiciones saber que muchas mujeres más se unen a estas enseñanzas preciosas que estamos adquiriendo en este libro. Y hace un par de semanas empezamos la lectura de nuestro libro en la semana 4. Como le decía a Silvia, estamos de a poquito, ya empezando en la semana 4. Gracias por confirmar que está saliendo bien. Y estamos aprendiendo del cuarto elemento para la feminidad bíblica. ¿Cuál es, hermanas? Todas fuertes, 1, 2 y 3. La disciplina, excelente. La disciplina. Bueno, en la reunión pasada estuvimos analizando juntas la importancia de poner, ¿qué cosa? El freno, ¿verdad? En las diferentes áreas de nuestra vida. Qué importante. Hablamos también de la orden, no sugerencia, la orden que el Señor nos ha dejado en su palabra, ahí en nuestro texto clave de Tito, capítulo 2, versos 3 y 4. Yo creo que del 4 al 5 tenemos que hacer un día esta memorización, ¿verdad?, de estos textos, porque son claves en todo el estudio de este libro. Así que decíamos que la exhortación de nuestro Señor ahí a las mujeres es que enseñemos a las más jóvenes a ser prudentes. Eso estamos viendo en este estudio, ¿no? Prudentes. Y podemos leer el texto, por favor. Que enseñen, dice el versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, ahí está, a ser prudentes. Y luego continúa, ¿no? Vamos a seguir estudiando eso. Castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así que, tengo muchas ganas de llegar ahí también, ¿no? Necesitamos aprender. Bueno, la prudencia o el dominio propio, decíamos la semana pasada, 2 semanitas atrás, de cuya palabra, que en el griego es sofrón, recuerdan, ¿no? La palabrita esa, y que en síntesis significa tener una mente sana o una mente controlada, ¿verdad? Esto es súper importante de tener esta definición en nuestro estudio. Y cuánto necesitamos, ¿sí? Cada día pedirle al Señor de nuestra mente. ¿Quién es el Señor de nuestra mente? Pues para mí, Jesús, Dios, que controle nuestra mente. ¿Con qué? Con su santa y bendita palabra, ¿verdad? Que invada nuestros pensamientos. Y tú preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, Isaías, capítulo 55, verso 8, el profeta dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Entonces necesitamos llenarnos de la palabra de Dios porque estamos tan lejos muchas veces de pensar como Dios. Y William MacDonald, un comentarista bíblico, comenta que el Señor piensa y actúa de maneras que trascienden a todo lo que nosotras podamos imaginar. Él piensa y actúa de manera tan diferente a lo que nosotros podamos imaginar. Y bueno, no hay mayor ejemplo de esto que la misma salvación, ¿verdad? La salvación del Evangelio que viene directamente de la gracia de Dios y que no deja lugar a ningún esfuerzo personal. Es algo que no entendemos en un inicio, ¿no?
A ver, explícame, ¿tienes alguna idea de por qué Dios te salvó? ¿Tienes alguna idea? ¿Hiciste algo bueno? ¿Hiciste algo? Yo estoy pensando, ¿hice algo, un esfuerzo personal que atrajo el amor de Dios hacia mi persona? Porque puedo pensar, ¿por qué se manifestó el amor de Dios por mí con tan grande misericordia? Y bueno, lo cierto es que no hicimos nada. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo, no? Ni podemos hacer nada para alcanzar en algo la gracia y el favor de Dios. No hemos practicado todo lo que una religión pide, ni tampoco hemos, viste, las personas que dicen, yo no le he hecho nada malo a nadie, o he tratado de no hacerle malo a nadie, pero he tratado y no hacer es muy diferente, ¿no? Todas en algún momento hemos caído en ofender, etcétera. Entonces, ni practicar una religión, ni tratar de ser moralmente buenos, nada de eso nos va a llevar a ganarnos el favor de Dios. Definitivamente no nos alcanza. Su amor es tan grande por nosotros que nos amó aún siendo pecadoras, ¿verdad? Pecadoras que ofendemos la santidad de Dios. Y la salvación que viene de Cristo, su infinito amor por cada una de nosotras, que nos ha brindado esa misericordia muriendo en la cruz, ¿verdad?, por nuestros pecados. Y dice la Biblia que para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Entonces, qué importante es creerle a Él, que necesitamos a Él para la vida eterna, reconocer que hay algo que nos separa, que es nuestros pecados, arrepentirnos y venir a Él en arrepentimiento. Entonces, cuando Cristo es nuestro Salvador y nuestro Señor, cambian nuestras historias, cambia nuestra historia. Él transforma nuestras vidas y nos da un nuevo nombre. Me encanta pensar en esto, una inscripción gloriosa en el libro de la vida. ¿Puedes imaginar hacer un poquito de esta dimensión en tu mente, de todo lo que significa? ¡Wow! Tristemente, también pienso en que hay muchas personas que no quieren entender esta salvación, que es gratis, que es tan hermosa. Las personas, la mayoría, aborrecen la instrucción, ellos desechan las palabras de Dios, tienen sus propios pensamientos acerca de cuáles son los caminos, ¿no? O ellos creen que todos los caminos son rectos. Están perdidos en sus ideologías y lo que es peor, están perdidos por la eternidad. Si eres una hija de Dios y si disfrutas de la salvación, deberías desear, ¿viste lo que cantamos hace un poquito? Esa canción tan hermosa, esa oración que decía Maribel, nos debe llevar a desear lo que el Señor desea por todo el mundo. ¿Qué es lo que el Señor desea por todo el mundo? Que todos vengan al arrepentimiento, que nadie se pierda, que tengan la vida eterna. Y la pregunta que nos hacemos siempre, cada jueves y cada momento que nos reunimos a estudiar, porque venimos a alimentarnos, pero no queremos engordar espiritualmente, ¿verdad? Queremos compartir. Y la pregunta que nos hacemos, ¿qué estamos haciendo intencionalmente en la vida de un perdido para mostrar el amor de Cristo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Observaste la lectura de Primera de Crónicas? Bueno, muchas lecciones, pero me encantó esta parte cuando nos muestra el ejemplo del rey David, cuando se entera que Hanún había perdido su padre. ¿Recuerdan? En el capítulo 19. ¿Y qué hace David? Pues envía unos mensajeros. Él no se quedó con esta sensación, pobrecitos, lo siento tanto por ellos. Él hizo algo, preparó unos mensajeros y llevó consuelo, mostró consuelo. Dice la Biblia que Él manifestó misericordia. El versículo 2 del capítulo 19 de Primera de Crónicas. David manifestó misericordia. Y yo pensaba, ¿no? El hombre conforme al corazón de Dios, mostrando esa misericordia práctica que Dios tan hermosamente hace por nosotros. Y lamentablemente la respuesta de Hanún, recuerdan, ¿no? No fue correcta. Él estaba guiado por consejeros
imprudentes, y aquí atención, porque este es el opuesto, el antónimo de lo que nosotros tenemos que enseñar. No podemos estar aconsejando imprudencia, ¿no? Los consejeros imprudentes le dieron un prejuicio de por qué viene David, etcétera, y bueno, la historia terminó bien triste, ¿no? ¿Descubriste las consecuencias tristes de lo que sucedió? Bueno, seguimos aprendiendo aquí en Primera de Crónicas, en nuestra lectura bíblica. No te quedes atrás, sigue insistiendo en este hermoso desafío que estamos teniendo juntas. Bueno, muchas veces también tenemos que reconocer nosotras que reaccionamos un poquito también a la defensiva con Dios, ¿sí? Si eres honesta, piensas en tu corazón y dices, a veces yo también he reaccionado a la defensiva. Dios nos ha manifestado su amor tan grande. Primero, como decíamos hace un segundito, muriendo Él por nuestros pecados, pero también cada día, ¿verdad? Cada día vemos su misericordia que se manifiesta, otra vez esa palabra, manifiesta, de tantas maneras. De tantas maneras podemos levantarnos, tenemos las fuerzas para ir a un trabajo, tenemos la fuerza para atender a nuestra familia, etcétera. La provisión, tanto. Y sin embargo, a veces rechazamos o no apreciamos, menospreciamos esa misericordia. La pasamos como que es normal, debe ser así. Y nosotras debemos apreciar y desear lo que Dios aprecia y desea. Como hemos dicho antes, y lo repetiremos todo el tiempo que podamos decirlo, amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia, el pecado. Entonces, tener la mente del Señor, necesitamos tener sus pensamientos santos en nuestra mente. ¿Dónde los encontramos? ¿Dónde encontramos los pensamientos santos del Señor? En la palabra de Dios, por supuesto, y por eso estamos ahí con este reto de leer la Biblia. Ama leer la Biblia, ama, y deséala con todo tu corazón, porque cuando leemos la Biblia y la apreciamos realmente, todos esos consejos, y aquietamos nuestras almas turbulentas. ¿No les ha pasado que van, levantan y qué sé yo, hay tanto para hacer o preocupaciones y cosas, y de repente tenemos ahí nuestro tiempo con el Señor, y qué pasa con nuestra alma? Se aquieta. Ya sabemos y recordamos sus promesas, que Él está con nosotros y que nos dice descansa, y que nos dice yo me preocupo. Entonces podemos llegar a decir como el salmista, cuán preciosos también son para mí tus pensamientos, Señor. Cuán inmensa es la suma de ellos para nuestro beneficio. La palabra de Dios es tan profunda, ¿verdad, chicas? Estamos aprendiendo tanto. Y no creo que vamos a dejar de aprender ni aquí ni en el cielo. Para gozo nuestro vamos a seguir aprendiendo por la eternidad del Señor. Así que a continuación quiero leer un extracto de un escrito que escribió Betsy Gómez. ¿Sí conocen a Betsy Gómez? ¿Han leído cositas de ella? Bueno, el libro que estaban leyendo las jovencitas. Ella es una joven esposa y madre que ama a Dios y ama también enseñar a las más jóvenes. Entonces, pienso, cuando leo algo de ella, digo inmediatamente, bueno, no hay edad para enseñar, para buscar servir al Señor. Lo que necesitamos es tener un corazón dispuesto, ¿sí? El deseo de servir al Señor en santidad. Eso necesitamos, dos cosas, un corazón dispuesto, el deseo de servir al Señor en santidad. Y siempre habrá oportunidad, siempre. Solamente tenemos que llenar nuestro cántaro cada día con esa agua fresca y volcarlo en los que tenemos cerquita, nuestros hijos, nuestros nietos, las que están criando nietos. Yo fui criada por mi abuelita, así que qué lindo, bendición tener las abuelitas fieles que crían. Oportunidad de ser una bendición para tus hermanos menores. Jackie, tienes un hermano menor en tu casa todavía, ahí, qué bendición poder ser una influencia para ellos. Y por supuesto, aquí en nuestra iglesia siempre hay una hermana joven que necesita
Y cuánto es tan importante, y aprovechemos, nosotras pienso en tantas mujeres en el mundo que no se pueden reunir, que no tienen esta preciosa oportunidad que nosotras tenemos de reunirse. Y cuando nos reunimos y ya está el tiempo del estudio, y luego del estudio, ¿qué pasa? Muchas veces luego salimos rápido porque hay muchos deberes y todo, pero siempre quédate pensando, hay alguien que a lo mejor necesita una palabrita, un ¿cómo estás? ¿En qué te puedo servir? ¿Quieres que te dé un ride? O en español, ¿cómo se dice? Un aumentón en México, ¿no? Y conversar y gastar un tiempito, una oración. Hermana, estoy orando por ti. Esta semana me sorprendía porque iniciando la semana empecé a orar por el hermano Abraham y me entero de la noticia de su hijito porque le texteé, porque él no había venido, estaba en México de vacaciones, entonces no nos habríamos enterado que su hijito tuvo un accidente. Entonces, qué importante es investigar y orar y gastar ese tiempo genuino de oración por tus hermanos y ser de bendición. Entonces, erramos, dice Betsy Gómez, erramos si llegamos a pensar que por ya saber lo suficiente acerca del rol de la mujer, de la sumisión y del matrimonio, podemos avanzar a temas más profundos. La verdad es que la feminidad bíblica, lo que nosotros estamos estudiando, no es un tema desconectado de los diferentes temas de la Escritura. No se reduce a un paso o a un libro, ni siquiera. Todo lo que estamos aprendiendo en este libro, por ejemplo, o a una conferencia, un fin de semana especial hablando de la feminidad bíblica. Más bien es el reflejo del poder del Evangelio en nuestras vidas diarias a través de toda nuestra vida. Esa es la feminidad bíblica. Y de modo que la feminidad bíblica no es algo que puedo desligar de mi caminar como discípula de Cristo. Tampoco, dice ella, es algo que debo abrazar solo en algunas etapas de mi vida. Es intrínsecamente ligado con quién soy porque nunca dejaré de ser mujer. Entonces, la feminidad bíblica no pone a un lado la Escritura, se centra en la Escritura. Una mujer que anhela conformarse a la imagen de Cristo y darlo a conocer con su vida, entonces va a centrar todas estas verdades aquí en la palabra de Dios. Y no se limita solamente a los pasajes que hablan acerca de la mujer. Por supuesto, vamos a estar muy atentos a ellos cada vez que hay una palabrita ahí, mujer, tiene que hacer esto, ahí subrayamos, esto me toca, por supuesto. Pero ella también, una mujer verdadera, va a navegar a través de toda la profundidad de la sabiduría de Dios y lo va a hacer tomando en cuenta que ella es mujer, aunque sabe que hay mil de otras maneras también de aplicar los conceptos de la Biblia y obedecerlos, pero ella está buscando diligentemente cómo aplicar la Escritura. No solamente llenarnos de conocimiento, sino que cómo entonces esto lo aplico a mi vida sin olvidar cómo y para qué Dios me creó. Recuerdan, hemos estudiado todas estas cosas. ¿Estás haciendo un refresh en tu mente? ¿Por qué? Porque no hay forma de desligar todo el concepto de Dios, el consejo de Dios, al hecho de que somos mujeres. Somos mujeres y estas obras que el Señor ha preparado desde la eternidad, a las que nos ha llamado, recuerdan, a glorificarle, a andar por estas obras, no están separadas del diseño de Dios para nosotras como mujeres. Así que Dios, podemos decir, nos hizo mujeres y estamos tan agradecidas a Dios porque nos hizo mujeres. Qué triste, ¿no? Mujeres sin Dios que quieren ser hombres. ¿Has podido pensar un poquito en eso? Qué tristeza, qué vacío de corazón. Nosotras damos gracias a Dios porque nos hizo mujeres. Dice la Biblia que es bueno. Cuando hizo la mujer, es bueno. Y responder entonces a la palabra de Dios como mujer también es bueno. Entonces, el corazón de la feminidad bíblica, la expresión de mi fe en Cristo, viene desde la base de que soy una mujer y voy a responder como una mujer, como Dios quiere.
Es el evangelio que redime nuestro concepto torcido de la feminidad. ¿Sí? Hay un concepto torcido de la feminidad en la cultura, ¿verdad? 90% del día estamos recibiendo conceptos torcidos de la feminidad, pero vamos al evangelio y ¿qué hace? Redime y endereza nuestro concepto y nos capacita, que es lo que vamos a seguir estudiando en este momento. Nos capacita para expresarla de una manera bíblica. Y me encanta el tema que estamos tocando. No es fácil. Y yo estaba terminando de escribir esto y digo, no me acomodo mucho, me cuesta, no fluye naturalmente de mí. Pero qué bueno, Señor, eres con nosotras porque nos das estos consejos para seguir creciendo en la gracia y el conocimiento. ¿Recuerdas también, como decía de David en Primera de Crónicas, en nuestras lecturas en algún momento? ¿Te acuerdas cuando dice que David crecía fortaleciéndose en el Señor y el Señor estaba con él? David crecía fortaleciéndose en el Señor y el Señor estaba con él. Ahí lo puedes tener en Primera de Crónicas, capítulo 11, verso 9. Pero ya lo vimos. Ya estamos como por el... ¿Qué capítulo era hoy día? ¿Terminamos? Terminamos. ¡Woohoo! Vamos por más. Entonces, perseveremos en nuestro reto de leer toda la Escritura este año. Y todos los años que el Señor nos tenga aquí, ¿verdad? Hasta que nos venga a buscar. Leer y estudiar el libro que tenemos aquí también. Memorizar versículos. ¿Sabes qué? Cuando estaba también meditando en algunas cosas aquí, recordé teníamos unos concursos de versículos, memorización de versículos. Se fue la Jessica, pero ella siempre ganaba también. Y... qué importante es volver, ya que estamos hablando de nuestra mente, necesitamos volver a memorizar y disciplinar nuestra mente en ese sentido. Entonces, qué bendición es tener la oportunidad de volver a oír, además, los sermones dominicales están ahí en las redes y podemos volver a escucharlos. No me digas que no tienes tiempo, porque todas trabajamos mucho en casa, espero, y también fuera de casa. Así que mientras haya oportunidad, circunstancia, poner ahí, tenemos la internet, está en nuestra casa, qué bendición. Escuchaba y les mandé el audio de una esposa de pastor que está en la sierra, no recuerdo, parece que era de Perú, que les mandé el audio de ella pidiendo oración porque cuando ella quiere encontrarse por Zoom con sus hermanas de la iglesia hay mucho problema de internet, están todavía en sus casas y imagínate. Entonces, nosotras tenemos la oportunidad de ir una y otra vez y llenar nuestra mente y nuestro corazón con la bendita palabra de Dios. Entonces, hoy en día también quería contarles, ya lo saben, pero recordarles, hermanas, que tienes la oportunidad de escuchar libros. Hay libros en audio y, ¿sabes? Me tomó 2 días oír un pequeño libro de ficción mientras tenía una caminata, que también, entre paréntesis, es algo que debemos mejorar en nuestra vida para la salud física, ¿no? Me hizo llorar y mientras caminaba y tratando de, llorar y gozarme de la salvación que el Señor me ha dado, tan grande salvación. El libro detallaba el relato de lo que podría haber sido la conversión de uno de los ladrones, ¿recuerdan? Junto al Señor. Y bueno, Coalición por el Evangelio lo subió y te recomiendo, por favor, suscríbete a este portal, es de tremenda bendición. Suben muchos artículos para leer y de pronto llegó este libro que también se los compartí, una bendición. Entonces, ¿oportunidades hay? Sí que las hay, muchas. No desestimes el consejo, empléate a fondo. ¿Recuerdas esa frase? La haces la conexión con nuestro estudio. Empléate a fondo en las cosas del Señor. Ocúpate e invierte tu vida en Él.
como mujeres seguidoras de Cristo, obtendremos su sabiduría y seremos avisadas cada vez que en humildad y obediencia nos exponemos a la palabra de Dios. Por ejemplo, como dice el Proverbios capítulo 22, verso 3, que dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Y nosotras tenemos aquí la tremenda y preciosa oportunidad de ser avisadas. Estamos siendo avisadas acerca del cuarto elemento para la feminidad bíblica, la disciplina. La disciplina en nuestras vidas nos ayudará a refrenarnos en tomar decisiones impulsadas por nuestra naturaleza pecaminosa. Lo digo de nuevo, ya lo saben. La disciplina en nuestra vida nos ayudará a refrenarnos de tomar decisiones impulsadas por nuestra naturaleza pecaminosa. El dominio propio, que es también fruto del Espíritu Santo, o la prudencia, ¿ya?, va a fortalecer el carácter disciplinado de una mujer verdadera que quiere honrar al Señor. Dominio propio, prudencia. Por eso es necesario, en primer lugar, hablar en esta noche, número 1, del consejo acerca del dominio propio. El consejo acerca del dominio propio. Es decir, la lección que tenemos que atesorar en nuestros corazones acerca del dominio propio, que tiene que ver con negarse a uno mismo, ¿sí? Cuando tengo dominio propio, me estoy negando a mí misma. Vamos a explicar un poquito. Mantenemos las emociones bajo control. Cuando tenemos dominio propio, mantenemos nuestros impulsos bajo control y también nuestra conducta. ¿Sí? Primero, entonces nos negamos a nosotras mismas, mantenemos nuestras emociones y nuestros impulsos bajo control, lo que va a darnos esta conducta bajo control. El Señor Jesús, enseñando a sus discípulos, les dejó bien claro en Lucas capítulo 17, verso 33. Lucas capítulo 17, verso 33. Cualquiera que procure salvar su vida, ¿recuerdan?, la perderá. Y cualquiera que la pierda, la salvará. Si eres una discípula de Cristo, si tú, amiga, hermana que estás ahí escuchando la transmisión, eres una discípula de Cristo, una mujer verdadera que debes distinguirte de entre todos los incrédulos de esta generación. Debes distinguirte. ¿Recuerdan ustedes la mujer de Lot? ¿Sí? Bueno, ella perdió su vida porque su corazón estaba atado a la ciudad perversa que Dios estaba destruyendo. ¿Recuerdan la historia? Lo pueden buscar en Génesis 19 cuando quieras. Hay algunos o algunas que, aunque la mano de Dios se ha extendido para salvarlos, todavía creen que se están perdiendo de algo allá en el mundo corrupto. Y entonces su tendencia es volver. Nosotras hemos sido salvadas para poner nuestras miradas en el Señor y no voltear nuestros ojos y mirar lo que se está destruyendo. Entonces, la lección que debemos atesorar en nuestro corazón con respecto al dominio propio es que debemos negarnos a nosotras mismas. Las decisiones en la vida no giran en torno a nosotras, ¿sí?, a nuestra conveniencia. ¿Por qué hay tantos abortos hoy en día? Triste tema, ¿no? Mujeres que están pensando egoístamente solo en ellas. Olvidan por un momento, porque creo que esto no olvidarán jamás lo que hagan, lo que están haciendo, que están matando, asesinando a otro ser. Ellas levantan todo tipo de argumentos irracionales para justificar lo que están haciendo. Solo por pasar un tiempo más para ellas, como dicen, tranquilas. Terminar de hacer estudios, hacer su vida, viajes, lo que sea.
Estas mujeres no mantienen sus emociones ni sus impulsos antes de tener un bebé, antes de estar con una persona, ¿no? Bajo control. Ellas salen a las calles, marchan y piden al gobierno que les dé la oportunidad de abortar legalmente, que sea gratis y que sea seguro. Y lo único que han logrado, por lo menos las noticias lo vemos, en países que se ha aprobado estas tres causas, lo único que hemos visto es que han logrado que sea legal. Porque gratis no es gratis. Todo se paga. Si no lo pagan ellas, lo pagan las personas que no aprobamos los abortos a través de los impuestos. Y no es seguro. No es seguro. Iniciando la semana, mientras estudiaba, leía en las noticias el caso de una joven de 23 años. 23 años. Que murió en un hospital de Argentina tras haber sido medicada con el fármaco que iba a terminar con la vida de su bebé. La muchacha era una dirigente de las Juventudes Radicales pro aborto y ella comenzó a tener una reacción alérgica y varias otras complicaciones le llevaron a una septicemia, es decir, envenenamiento de su sangre, producto de una infección que le causó el aborto. Nada legal ni clandestino es seguro. El aborto no es seguro. Nunca el aborto es seguro. Y sabes, pienso, y esta muchacha tenía solamente 23 años. Y pienso hoy día en su mamá. Qué triste, ¿no? No queremos tomar este caso para mofarnos en ningún motivo. Pero qué triste es pensar que tu hija de 23 años murió en esta condición. ¿Estás siendo tentada a pecar? ¿Estás siendo tentada a pasar los límites, hijita? Le habría dicho, ¿no? Antes de todo esto. No pases los límites, siempre hay una consecuencia. Mantén tus impulsos bajo control, sométete al poder del Espíritu Santo si quieres tener victoria en la tentación. Y desarraiguemos nosotras, ahora volviendo a nosotras, nuestros corazones de este mundo y vayamos al Señor a las manos confiadas en el control que Dios nos permite tener, porque por su poder, ¿no? Ahí vamos a llegar a eso. Entonces una mujer no se levanta en una mañana y decide tener una aventura, ¿verdad? Esta aventura se produce cuando cada día esta mujer alimenta su carne con pensamientos de fantasías lejos de lo que Dios ha determinado para ella. Así que todas aquí recordemos y aprendamos del ejemplo. Si volvemos a mirar atrás como la mujer de Lot, tan solo una vez u otra más, no nos hará perder la salvación. Pero si es que verdaderamente estamos en Cristo y le hemos abrazado en arrepentimiento y fe, sabremos que habrán consecuencias, dolor, pérdida, siempre. Pues el pecado no es gratis. Y meditemos mucho en esto, amigas, porque quien no le interesa traspasar los límites, pensando que nadie me ve, nadie va a enterarse. La mujer que traspasa los límites solamente está manifestando que no ha sido transformada por Cristo, que no es salva. Entonces, ojo, tenemos que fijarnos y examinar bien nuestro corazón. Cuando somos hijas de Dios, nos sentimos afectadas si estamos pasando el límite. Inmediatamente el Espíritu Santo nos pone una alerta roja, ¿no? Pero si seguimos ahí en esa alerta y no nos importa, ojo, tal vez te has confundido y no eres salva, no has sido transformada por Cristo. Entonces, hablamos de la importancia de atesorar esta lección en nuestra vida.
el consejo del dominio propio. Pero en segundo lugar, tenemos que hablar de los conflictos de no tener dominio propio, es decir, estas luchas internas y externas que hay en nuestra vida. Esta es la consecuencia, tenemos luchas. El Proverbios 27, versículo 12, nos aconseja que anticipemos el peligro y nos alejemos del mal venidero. Me encantó este texto, Proverbios 27, verso 12. Dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Entonces, ¿cómo nosotros nos alejamos del mal venidero? Nos preguntamos ahí para comprender el texto. ¿Cómo nos alejamos del mal venidero? Léelo. Evitando el peligro. Evítalo. Una de las áreas en lo que personalmente batallo muy fuerte es en mi mente. Muchas veces la angustia se apodera de mis pensamientos por cada rol que Dios me ha dado para cumplir. ¿Qué hago? Me voy a mi cama, lloro y me quedo ahí todo el día llorando porque soy incapaz. Sí, tal vez voy a hacerlo, pero justo ahí en ese lugar, en ese momento de quietud, trato de traer un texto a mi mente revolucionada en ese momento. Isaías, por ejemplo, capítulo 30, verso 15, me encanta. Isaías 30, 15 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. Dice, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero continúa el texto y dice acerca del pueblo de Israel, y no quisisteis. Ellos prefirieron confiar en lo que habían tenido en Israel. Entonces, quietud y confianza. ¿La necesitas? Yo la necesito. Quietud y descanso y reposo. ¿Dónde lo encontramos? Solamente en el Santo de Israel. ¿Cuál debe ser nuestra única opción? Confiar en el Señor, en su poder, en su obra, en su tiempo, en su voluntad. El concepto que usa la escritora en nuestro libro de estudio, Mujer Verdadera, como explicamos, el concepto que ella usa para cómo vencemos y cómo tenemos victoria sobre el dominio propio es emplearse a fondo en nuestra relación con Dios, invirtiendo todo lo que Él nos da, nuestros recursos, nuestras energías, poquitas, pero esas poquitas le damos al Señor, nuestros dones, etcétera, todo, sin retener nada. Es por medio del Espíritu Santo de Dios que obtenemos el poder, el amor y el dominio propio. Están aquí, ¿no? ¿Verdad? Sí, están aquí conmigo, ¿no? Sí. El Señor, dice el texto ahí en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7, dice que no nos ha dado una cosa, pero nos dio tres. Así lo veo ese texto, me encanta. No nos dio espíritu de cobardía, pero nos dio tres. Nos dio amor, nos dio poder, amor y dominio propio. Entonces, también traducida como cordura, esa palabra, dominio propio. La idea es que piense, valga la redundancia, para poder pensar sobriamente. Pensar para poder pensar sobriamente. Entonces, la misma palabra, cordura, la puedes encontrar también en Romanos 12:3, y ese texto también ustedes ya lo han escuchado otras veces, Romanos 12:3, cuando dice que no tengamos más alto concepto de nosotras que el que debemos tener, sino que pensemos de nosotras como con cordura. Y por esta verdad que el apóstol Pablo también nos recomienda en 1 de Corintios capítulo 10, 12, 1 de Corintios capítulo 10, 12, que el que piensa que está firme, mire que no caiga. ¿Ves? Ahí están. El que piense que está firme, mire que no caiga. Entonces, bueno,
muchas lecciones, pero también necesitamos seguir adelante en este estudio. Y el texto bíblico de 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 2 al 5, que nos llevaba el libro también el estudio, el apóstol Pablo nos advierte respecto a la falta de dominio. Y la palabra aquí que usa la Reina Valera es que habrá hombres o mujeres intemperantes. Intemperantes. ¿Qué significa? Sin dominio de sí mismo. La palabra que usa en la Biblia de las Américas, en la traducción de la Biblia de las Américas, de la Nueva Biblia de las Américas, es desenfrenados. Lo vamos a poner en femenino. Mujeres desenfrenadas. Entonces, cuando nosotras obramos de forma impetuosa, sin pensar, las consecuencias inevitablemente llegarán. Y dice el texto que habíamos leído arriba, que el Señor no nos ha dado espíritu el mismo texto de 2 de Timoteo, lo vamos a leer al ratito, dice que cuando nosotras no pensamos y actuamos así intemperantemente, estamos negando directamente el poder de Dios. Lo negamos. ¿Qué significa que negamos el poder de Dios? Ustedes lo estudiaron en su libro y las que están escuchando, estúdienlo. Dice que si tenemos el Espíritu Santo que nos capacita para ejercer con moderación, ¿ves? Tenemos el Espíritu Santo que nos capacita, nos da las herramientas. O sea, no es que dice, tú ten dominio propio y arréglate como... No, Él nos capacita, nos da el dominio propio para que nosotras gobernemos nuestros deseos, nuestras emociones y nuestro comportamiento. Pero ¿cómo lo hacemos si no nos sometemos a Él? Entonces, cuando no lo hacemos, cuando no nos sometemos, cuando ponemos resistencia, estamos negando el poder de Dios. Y ¿sabes? Esto es tremendo, porque no hay avance cristiano en tu vida espiritual. Lo que decimos que Dios gobierna mi vida es negativo, no es correcto, no es verdadero. Rechazamos su poder y, ¿sabes? También seguimos dando motivos para que los incrédulos sigan incrédulos. Porque ellos ven y son bien rápidos para juzgar. Entonces, este texto siempre me trae mucho peso, el de 2 de Timoteo, que le vamos a dar lectura ahora. Mucho peso en mi corazón, porque cuando pienso en las características que el apóstol Pablo estaba dando acerca de estos hombres de los últimos tiempos, y estamos en los últimos tiempos definitivamente, dice que habrá hombres o mujeres que abundarán ¿en qué? En toda esta lista, y vamos a ir leyéndolo, ¿no? Vamos a ir leyendo que es tan triste saber que de todas estas listas muchas veces me siento identificada en alguno de estos. Algunos estamos enfocadas en el dominio propio, pero tenemos que leer todos estos versículos. Mira, lee conmigo 2 de Timoteo capítulo 3, versos 2 al 5 y reflexiona en tu corazón, reconoce delante de Él tu gran necesidad de decirle, Señor, gobiérname en esta área, necesito de ti. Dice que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, y ahí está nuestra palabrita de estudio, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y qué tenemos que hacer con estas personas? Evitarlas. O nos tienen que evitar. ¿Lo piensas así también? ¡Qué feo! No seamos mujeres de pasión sin control,
que sea Dios el que controle nuestras vidas. No seamos mujeres disolutas, es decir, que se entregan fácilmente a lo que es contrario a la moral, como señala el diccionario, contrario a la moral. Fácilmente se entregan. Entonces, no demos lugar, ¿cómo lo hacemos? No demos lugar a la música de este mundo. ¿Sí? Somos mujeres apartadas, santas para el Señor. No escuchemos las músicas feas del mundo que promueven solamente inmoralidad, las románticas o la que sea de tu país. Yo sé que algunas personas en nuestros países tienen estas, en México las que son muy conocidas, rancheras, pero que tienen letras muy insinuadoras, ¿verdad? No, nosotras no debemos dar lugar a ese tipo de música en nuestras vidas. Tampoco debemos gastar tiempo mirando una película o una serie que promueve así directamente el libertinaje y promueve y nos hace a nosotras tener como una licencia de pecar. No es una palabra tan fea la que acaba de decir. O no hizo una escena tan pronunciada y le avanzamos, y le avanzamos de nuevo y le avanzamos de nuevo. Directamente quita esa película, no te va a hacer bien. Lo único que va a hacer es motivarte a tú también vivir de esa manera, descarada, provocativa, indecente, irreverente. Y yo sé que tú dices, espérate, no tanto, no tan fuerte. Esa es la verdad, hermana, amiga. No aparentemos piedad. No neguemos el poder de Dios. Una frase muy cierta es la que leí mientras que tenía este estudio acerca de la prudencia. Y anótala. La previsión es el mejor medio de la prevención. La previsión es el mejor medio de la prevención. ¿Quieres ser una mujer prudente? Pues prevé. Prevé. Y la definición de prever va a ampliar nuestro concepto de prudencia. Mira, significa prepara, disponte con antelación. Usa todos los medios necesarios para disminuir los efectos negativos de lo que quiera que vayas a hacer. Prepara, disponte con antelación. Usa todos los medios posibles para disminuir los efectos de lo que sea que vayas a hacer o decir. Entonces, vamos a ir avanzando. Yo tengo mucho para compartir, perdón, pero por eso es tan importante que en tercer lugar analicemos juntas las consecuencias de no tener dominio propio. ¿Sabes cuáles son las consecuencias? Lejanía con Dios y tu prójimo. Lejanía con Dios y tu prójimo. El primer efecto negativo que tendremos al dejarnos gobernar por nuestra carne y no por el Espíritu Santo que decimos que vive en nosotras es lejanía con Dios. A partir de allí viene todo lo demás. Relaciones rotas con tu esposo, relaciones rotas con tus hijos, relaciones rotas con tus hermanas de la iglesia. Tal vez con un compañero de trabajo o con algún conocido de la escuela. Bueno, aquí no hay pero de la escuela, si hay alguna universitaria por ahí. O incluso con familiares, no tengas muchos problemas por un tiempo. Pero el Señor nos exhorta en el Evangelio de Juan, es un texto muy conocido, capítulo 15, 4 al 5, dice, permaneced en mí. Permaneced en mí. Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, y este es un texto también, me encantaría estudiarlo, ¿verdad? Pero directamente, permanezcamos en el Señor. Dice que si no permanecemos en el Señor, o sea, no nos quedamos donde estamos. Hay que quedarse donde estamos, pero la pregunta es, ¿dónde estás? ¿Estás cerca del Señor? Pues quédate ahí. Si no estás cerca del Señor, ve a Él. Ve en arrepentimiento y ten comunión con Él. No tardes en acercarte a Él.
Dice ahí el texto de Juan 15, más adelantito lo puedes seguir leyendo, que si no permanecemos en el Señor, cerca del Señor, aferrados ahí al Señor, no esperemos llevarle fruto para su gloria, ¿verdad? Así termina diciendo ese texto. Entonces, cuando nos dejamos influenciar y afectar por la palabra de Dios, por supuesto, van a haber oposiciones. La primera oposición, y ahí el estudio nos llevaba, es inevitablemente iniciada en nuestra mente. Esa es la primera lucha que vamos a tener con la carne, con nuestra mente. Y por eso estamos aquí, estudiando, tomando nuestras notas y aprendiendo a pensar. Lo que está en nuestra mente invade nuestras emociones luego, ¿no? Baja el corazón y invade los impulsos. Y somos tentadas. Y si no practicamos el dominio propio, todo lo que hemos estado aquí conversando, si no razonamos bíblicamente y huimos de la tentación, ¿qué va a pasar? Pecaremos. Pecaremos y va a venir la consecuencia, sí o sí, de alejarnos de Dios primeramente. Si no batallamos entonces en nuestras mentes con estas armas que el Señor nos ha dado, pensaremos y actuaremos irracionalmente. Seremos inestables, mujeres inestables. Primero, con esta relación que es la primera que tienes que tener con el Señor. Entonces, una mente inestable redundará una y otra vez en un comportamiento inestable. Y necesitamos estabilidad. Una mente desenfrenada dará como resultado un comportamiento desenfrenado. Entonces, por otro lado, una mente sana, aquí está mi notita que yo quiero tener, una mente sana producirá un comportamiento sano. Así también una mente disciplinada, el cuarto elemento para la feminidad bíblica, provocará un comportamiento disciplinado. Y vamos a disciplinarnos. En síntesis, una mente piadosa surgirá entonces en una conducta piadosa. ¿Quieres ser una mujer piadosa? Pues trabajemos en esta disciplina desde nuestra mente. Y mira lo que sucede cuando estamos lejos de Dios. Qué triste. Lejos de Dios, de su dirección bíblica. Hay algunos ejemplos ahí en nuestro libro, pero lo quería mencionar a las mujeres que no tienen su libro y agregué algunos otros. ¿Por qué estallaste contra tu marido? ¿Recuerdan? ¿Por qué estallaste contra tu marido? Y dices, bueno, porque él hizo un comentario sarcástico. Entonces, la verdad que tenemos que pensar racionalmente, no. Lo que pasa es que el modo de actuar de tu marido hizo aflorar lo que ya había ahí en tu pensamiento y en tu corazón acerca de un matrimonio insano para Dios. ¿Por qué le gritaste a tu hija? Porque ella dibujó con un crayón en la pared. ¿Te pasó alguna vez? Bueno, ¿y por qué le gritaste? Bueno, dice la mujer, ella dibujó en la pared con el crayón. Y la verdad es que no. Lo que sucede es que el comportamiento de tu hija de 3 años sacó a luz el pensamiento insano acerca de la maternidad, de la crianza. Debemos tener cuidado. Podemos enseñar, ¿no? Aquí se pinta, aquí no se pinta, límites, etc. Otro ejemplo más. ¿Por qué te quedaste mirando esa imagen que no debías mirar en tu computadora? ¿Por qué? Y tú contestas, bueno, es que soy una mujer débil, no sé salir corriendo de esta tentación, simplemente no puedo manejarlo. Y la verdad es que no. La verdad es que tú has permitido una y otra vez que tus pasiones desordenadas gobiernen y tengas un pensamiento insano acerca de la sexualidad. Permíteme darte un ejemplo más. ¿Por qué murmuraste en contra de tu hermana en la iglesia? Y tú puedes contestar, bueno, es que ella me da motivos para hablar. Mira cómo se viste, mira cómo
todo lo que, me imagino el tiempo que ella gasta para producirse. Y la verdad es que no. Tú solamente usaste tu boca imprudentemente contra tu hermana porque tienes un pensamiento equivocado respecto de juzgar con justo juicio. La Biblia dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. También menciona Romanos que no debemos ser vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Entonces, no vamos a responder a nuestro esposo porque él nos hizo un comentario sarcástico. Vamos a vencer con bien el mal. Ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca, sino la necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y ya estoy terminando. Si este estudio te ha incomodado, dale gracias a Dios. Él está haciendo una obra en tu vida y también en la mía. Recuerda lo que dice la Biblia y un versículo más. Si alguno hubiere pecado, primera de Juan, capítulo 2, verso 1, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Tener dominio propio nos protege del enemigo. Sin dominio propio estamos vulnerables a sus ataques, listas para recibir todas sus flechas en cuanto a nuestra lengua, en cuanto a nuestra mente, en cuanto a nuestra pureza, etc. Vamos a disciplinar nuestra mente y vamos a memorizar en esta semana el versículo de 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Es un texto muy conocido, así que si ya te lo sabes, tengo una segunda opción. Pero 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y amor y dominio propio. Esa es para la que no se sabe ese texto. Y para la que ya se lo sabe y quiere seguir creciendo, vamos a memorizar Proverbios 27, verso 12. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. ¿Amén? Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este maravilloso estudio. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por saber que tú requieres más de nosotras cada día. Somos tus hijas y si hay alguna mujer que está en la transmisión, que está lejos tuyo, Señor, atráela con tus cuerdas de amor a ti. Gracias por tu palabra que es viva, eficaz, que es verdadera. Gracias por entender que Jesucristo es nuestro único camino a ti. Gracias, Señor, por todas las recomendaciones. Gracias, Señor. Ayúdanos a poder obedecerte, a poder honrarte, a seguir tus estatutos. Todo lo que estamos aprendiendo, Señor, a ponerlo por obra. Bendice este grupo de mujeres, las que están aquí en nuestra iglesia y las que están escuchando. Gracias por esta oportunidad para oír una vez más tu preciosa voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios las bendiga. Muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana por este mismo canal, a esta misma hora.